Platicando hoy en Mega Noticias MX de adicciones en nuestro país y en este segmento centrándonos, por supuesto, en la problemática, pero también en los centros de rehabilitación y estas llamadas granjas o anexos que, como decíamos, lamentablemente en México existen más de este tipo por la falta de regulación. El 93% de los centros que existen en el país para atender las adicciones no tienen una verificación de la Comisión Nacional de Adicciones. Vamos a platicar de esto con el maestro Leonardo García Camarena, él es coordinador nacional de Misión Rescate México. Maestro, muy buenas tardes. Marta, muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todo el público. Yo le agradezco, se tome el tiempo en este Día de Muertos para platicar con el auditorio, pues esta grave problemática que representa no solo la falta de presupuesto federal para atender las adicciones, sino también la forma en que se canaliza, en la forma en que trabajan las instituciones con una falta de engranaje. Yo hablaba hace un ratito con el auditorio de la cantidad de discursos oficiales desde hace varios sexenios que hay en torno a este asunto. Y la problemática, me parece, se centra en la forma de trabajar de estos llamados anexos, que es algo que es importante que el auditorio conozca. Normalmente, como se trabaja, son con limitando, digamos, la vida de una persona adicta a una sustancia en manera de limitarlo, de cómo come, de cómo vive, tratos crueles, trabajos forzados. Son un asunto que incluso las Naciones Unidas ha condenado, la forma de eliminar la dignidad de una persona como si esto en realidad le pudiera regresar la salud mental y rehabilitar en materia de adicciones. ¿Cómo ven ustedes esto en Misión Rescate México? Bueno, nos preocupa sobremanera tres datos de entrada, Marta y amigos televidentes. El primero, con la entrada del nuevo gobierno se le perdió la pista al seguimiento de los datos puntuales de los centros de rehabilitación, de los anexos, de las granjas. Y esto no es un dato, bien lo decía el analista Juan María Naveja, riesgo la desaparición de la Cruz Roja, que tiene apoyo incluso de instituciones y de fundaciones y de organizaciones ciudadanas, muchas veces de índole privado, pues cuanto más estas instancias que difícilmente el gobierno voltea a verlas. Si uno se mete a investigar, datos frescos no aparecen desde el 2017. Segundo, el corte de caja que había en el 2016, según la propia CONADIC, nos hablaba de 2027 centros de rehabilitación, granjas, espacios para atender a personas con adicciones. Sin embargo, solo 426, estamos hablando del 12% con la norma oficial mexicana. Tercero, ¿cuáles son las características de la norma oficial mexicana, la NOM 028? Primero, tiene que ser voluntario y ahí empieza el primer problema. Segundo, tiene que reducir los riesgos como consecuencia de su adicción. Y tercero, debe incrementar el bienestar físico, mental y social. El dato que había en el 2016 es que teníamos en nuestro país 38,000 internados contra su voluntad. Menciona usted, Marta, bueno, están mejorando, están sirviendo, le están coartando la libertad. Lamentablemente no hay un dato que nos pueda decir que del 2016 a la fecha 2022, 6 años después, este 12%, estos 426 centros que sí cumplen con la NOM 028, se han incrementado o se han disminuido. Si en aquel entonces ese era el rango, teniendo estadísticas, seguimiento, información y presupuesto, ahora sin seguimiento, ahora sin estadísticas, ahora sin supervisión y más aún sin presupuesto, pues suponemos que han de ser menos de 400 los que están cumpliendo con la norma oficial mexicana y seguramente se van a seguir repitiendo casos como el de hace 10 o 12 días o 15 días,
del joven que murió dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de Catepec, Estado de México, y que al momento de llegar la policía, el Ministerio Público, pues se encontró que en ese centro había malos tratos, había tortura, había un tratamiento inadecuado, fuera por supuesto de la norma oficial mexicana 028, y suponemos que así como ese centro donde falleció este joven no hace más de 15 días, también haya muchos en el país, Marta. No, sin duda que los hay. Hace un ratito, maestro, estábamos escuchando la historia de uno de nuestros reporteros que hablaba de pues esos tratos degradantes que se dan en muchos centros. Una chiquita que se estaba rascando, adicta a las drogas, por la misma adicción tenía un problema en la piel, la amenazaron que si no se dejaba de rascar le iban a castigar, se les ocurrió aventarle alcohol al mismo tiempo que toques eléctricos, entonces evidentemente la chiquita se incendió. En fin, son historias dolorosísimas, pero que son noticia y que alarman un momentito, pero que nadie atiende, porque la autoridad tendría que, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a lo que dicen los estatutos de la Comisión Nacional de Adicciones, verificar estos centros y cómo se trabajan, pero me parece que además de ese registro que nos decía usted, 2027 existía hace algunos años, pues existen muchos más. Estábamos leyendo análisis de algunos especialistas que señalaban que incluso existen muchos clandestinos porque es un gran negocio tener una granja de estas. ¿Cuánto paga cada uno de los pacientes por tener a su familiar ahí? De hecho, me parece que debiéramos de analizar el problema desde diferentes enfoques. El primero de ellos, obviamente, tiene que ser centrado en la persona que sufre este problema de adicción y que los familiares, casi no es la persona por voluntad propia, familiares angustiados, desesperados, preocupados, buscan alguna alternativa de solución. Pero también hay que verlo desde la óptica de un problema de salud pública, hay que verlo desde la óptica de un riesgo de seguridad, hay que verlo desde la óptica de un mecanismo preventivo para evitar un mal mayor. Y cuando uno junta todos los elementos, pues se va a dar cuenta que la estrategia que surge de parte del gobierno o a veces la estrategia que surge desde la sociedad no está siendo la más adecuada para resolver el problema. Déjeme ponerle el caso de una madre de familia que con un hijo de edad de preparatoria, primero o segundo semestre, se preocupa porque lo engancharon, al rato empezó a perder dinerito de su alcancía, de su casa, porque su hijo buscaba el consumo, y ante la imposibilidad de la disciplina en el hogar o del incremento del cariño y una buena atención, etcétera, contra la propia voluntad de un menor de edad y con todo el dolor del corazón de esa madre, va y lo interna. Y ahí empezamos con una primer decisión. Segundo, afortunadamente la mamá preguntó, consultó, comparó y le dieron una alternativa que combina un trato respetuoso a la dignidad de cada uno de los que ingresan a este centro de rehabilitación, una visión trascendente de la atención de índole religioso que en muchos casos ayuda a atenuar, y obviamente cero uso de violencia que denigre, que afecte o que ponga en riesgo la vida de la propia persona. A los 9 meses sale este joven agradeciéndole primero a los del centro porque lo atendieron, luego a su mamá y después a los demás compañeros que de alguna manera estuvieron al tanto del proceso. Yo no sé si ese centro tenga registro oficial, no sé si cumpla con la norma oficial, lo que sí sé es que fue tratado con dignidad, lo que sí sé es que sí le funcionó el internamiento de estos 9 meses. A lo mejor nos estamos encontrando con el garbanzo de a libra y no es el común de todos los centros de rehabilitación del país, Marta. Exacto. A eso iba, maestro, justamente que estamos viendo
una excepción y no una regla. Sobre todo hablaba yo de la accesibilidad que se tiene en gran parte de la sociedad con las condiciones económicas que tienen las familias mexicanas a centros que realmente tengan tratos dignos y esos modelos de trabajo, porque hablábamos de cuánto cuestan los de renombre, ¿no? 150,000 pesos mensuales, pues muy pocas familias mexicanas las podrán pagar, la verdad. En fin, vamos a hacer una pausa, maestro. Yo le agradezco mucho su atención y su entrevista y su conocimiento. Al contrario.